Mineral del Chico, un pueblo mágico ubicado en el estado de Hidalgo, famoso por su pasado minero, pues aquí se encuentran varias minas en su estado original, sus parques nacionales y por supuesto las actividades ecoturísticas que aquí se pueden realizar. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Ubicado en el corredor de la montaña en el estado de Hidalgo, se encuentra Mineral del Chico, un sitio con más de 200 formaciones rocosas y densos bosques de pino, encino y oyamel, encargados de otorgarle a este sitio, durante la mayor parte del año, un clima fresco y templado. Su fundación se debió al descubrimiento de minas cerca de Atotonilco el Grande, así que para diferenciarlo se le llamó Atotonilco el Chico. Años más tarde se descubrió que en este sitio no había aguas termales, significado de la palabra Totonilco, por lo que al descubrir numerosas minas fue llamado Mineral del Chico. Se dice que en su época de mayor esplendor, en este lugar existieron más de 300 de estos yacimientos. Amigos, para conocer más de Mineral del Chico voy a tomar el famosísimo Turibús. El costo es de 90 pesos por persona y nos va a llevar por los puntos más importantes de este hermoso pueblo mágico y además tiene una parada en una mina. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y mientras se conoce más de este pueblo mágico, es innegable la huella que dejaron mineros ingleses, españoles y estadounidenses en distintas construcciones del lugar. Algunos de los puntos más importantes que se recorren son el Panteón, la Casa de las Brujas, el Mirador de la Peña de las Monjas y la mina Tiro Alto, una de las más importantes de Mineral del Chico, pues fue la que a inicios del siglo XX implementó maquinaria y equipo de vanguardia para enviar el material extraído por un cable aéreo a la ciudad de Pachuca. Me encuentro en el desarrollo ecoturístico Río El Milagro y aquí vamos a recorrer una mina. Es la mina Aurora, es la más larga que hay en este lugar. Vamos a tardar aproximadamente 1 hora y media en este recorrido y bueno, aquí ya ando recogiendo el casquito y la linterna para prepararnos para esta gran aventura. Muchas gracias. Vámonos. Ya estamos en la entrada de la mina Aurora. Les platico que más o menos tardamos unos 10 minutitos en bajar caminando desde donde recogimos los cascos y las linternas. Pues ahora sí que comience el recorrido. Amigos, ya dentro de la mina podemos ver que hay una canaleta. De este lado hay agua. Hay que tener mucho cuidado de irnos por este lado donde están las piedras para pues no caer en esto, no mojarnos. Y bueno, este es el frente principal de la mina y es lo que vamos a recorrer. Como pueden ver, es una mina bastante amplia, es de 3 por 2 metros. Entonces, bueno, el casco es por seguridad porque de repente si nos pegamos mucho de este lado, hay algunas rocas que están un poquito salidas y no queremos accidentes. De arriba, al parecer, no hay problema porque como les digo, pues está bastante alta. Vénganse. Les cuento que de todos los minerales que se extraían de esta mina, el 90% era plata. Y bueno, en nuestro recorrido ya nos encontramos con la primera veta de plata. La tengo a mi mano izquierda y aquí podemos observar pues literal la plata en su estado natural. Es esa parte negra que se alcanza a ver, así es como se ve la plata cuando se oxida y está rodeada por hierro. Todo lo amarillo, naranjita, cafecito que vemos es hierro. La forma de esta veta es curva, lo que quiere decir que todas las demás vetas de plata son de esta misma forma, curvas. Todas las que encontremos más adelante van a ser así.
De este lado en la canaleta se puede observar como que una natita blanca, incluso tornasol sobre el agua. Les cuento que esto es parte de los minerales y de los metales que se encuentran en esta mina. Vamos a hacer un experimento que nos enseñó Lulu, nuestra guía. Vamos a arrojar una piedra allá y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vean nada más, ¿vieron cómo se separaron y después se volvieron a unir? Bueno, pues los metales actúan como una especie de imán. Entonces, por más piedras que arrojemos, siempre van a terminar juntándose en la superficie. Seguimos recorriendo la mina Aurora y ahora llegamos a una parte en la que se hace un poquito más pequeña y todo lo que nos rodea es cuarzo lechoso. Se ve muy bonito porque se ve blanco. Incluso en la parte de arriba podemos ver que se empiezan a formar pequeñas estalactitas. La verdad está muy padre. Y de este lado tenemos a la plata en estado líquido. Vean nada más. Les voy a enseñar, es una especie como de lodito, lo que nos enseñó Lulu. Y bueno, esto que vemos aquí es plata líquida, está acompañada de hierro, acuérdense que es lo naranjita. ¡Qué impresión! ¿Ustedes conocían la plata líquida? Yo no. Amigos, la mina Aurora se convirtió en la mina Tiro Alto. Este ya prácticamente es el final de nuestro recorrido y aquí está muy interesante porque de este lado tenemos la caja, que es en donde los mineros ponían todos los metales, todas las piedras, y esta caja se une con el tiro. Les platico, el tiro mide 780 metros desde el exterior, desde afuera. Ahorita nos encontramos aproximadamente a unos 380, o sea, todavía hay 400 para abajo y vamos a hacer un experimento para que escuchen nada más cuántos metros quedan hacia abajo. Todavía aquí tenemos a Luisito que va a aventar ese piedrón que tienen. Esto va a funcionar como una resbaladilla. Desde esta cajita se va a ir al tiro y vamos a escuchar todos cómo cae. Adelante, Luisito, échale. Ahí quedó. Esta es la parte del tiro de la que les hablo. ¿Escucharon la distancia? Híjole, de verdad que está increíble. Y bueno, tiene que ser una piedra un poquito más grande. Por eso nos ayudó Luisito, porque él es muy fuerte, para que se escuche mejor, porque con una piedrita chiquita, bueno, pues se podría perder un poco el sonido. De repente pega con algunos metales, porque como les digo, funciona como una resbaladilla la caja para conectarse de este lado. Aquí en el tiro estaba una especie de elevador y de este modo ya se extraían todos los minerales hacia la superficie y de ahí se llevaban a las haciendas. Pues ahora sí, amigos, ya estamos de vuelta. Tuvimos que regresar al mismo punto por el que llegamos. Entonces, bueno, pues ya venimos saliendo de la mina Aurora. Es un recorrido padrísimo. Les cuento que esta mina, pues prácticamente está en su estado natural. No se le han hecho modificaciones para poder vivir la experiencia de cómo trabajaban los mineros en aquellos tiempos. Consejitos, recomendaciones, tráiganse una buena chamarra porque la verdad es que sí hay unas partes en las que está helado. Cuando se juntan los respiraderos empieza a correr el aire y de verdad que está muy, muy frío. También en cuanto a zapatos, yo les recomendaría traerse tenis o si pueden y si tienen botitas, porque de repente el agua se junta, ya ven que tenemos la canaleta, entonces algunas rocas están mojadas, de repente hay un poquito como de lodo, entonces esto evitará que se caigan y bueno, pues que estén más cómodos durante todo su recorrido. El Museo de Minería está solo a unas cuadras de la plaza principal y aunque el espacio en el que se encuentra es pequeño, alberga objetos de suma importancia, como herramientas que utilizaban los mineros para realizar su trabajo. Al visitarlo podemos apreciar cinceles, lámparas de carburo, moldes para elaborar lingotes y sopletes de la época, mientras observamos fotografías y conocemos más sobre las principales minas que existieron en este sitio.
comer vine a este lugar que se llama La Trucha Grilla y como su nombre lo dice, sí, la especialidad es la trucha en un montón de variedades. Acuérdense siempre preguntarle a los lugareños cuál es el restaurante o cuál es el sitio en donde comer. Ellos siempre les van a dar las mejores opciones, como ocurrió conmigo en esta ocasión. Vean nada más lo que pedí, amigos, es una trucha a la amante, así se llama, y les cuento que todos los platos principales aquí vienen acompañados de una sopa campesina, de un arroz a la jardinera y de ensalada. No importa lo que pidan, todos los platos vienen acompañados de esto, y si no les gusta la trucha, también hay otras opciones como costillas, como salmón, como arrachera, todo esto. Vamos a probar a ver qué tal está. Qué delicia, les cuento lo que tiene esta trucha. Tiene mayonesa, tiene mantequilla, tiene un toquecito de chipotle. Qué bárbaro, está buenísima. Oigan, y también les quiero pasar el tip. Quiero que vean un imperdible de este lugar, son las tortillas que vienen tatuadas. Esto quiere decir que vienen con flores o con hierbas de aquí de la región. Vean nada más qué hermosura y además están deliciosas estas. Ya me adelanté a probarlas, pero le vamos a dar otra mordidita porque además de estar divinas, están súper ricas. Denme 1 kilo para llevar, ¿no? Las Peñas de las Monjas son un conjunto de rocas volcánicas formadas hace millones de años. Su belleza engalana el paisaje de Mineral del Chico y deben su nombre al parecido que los habitantes del lugar les encontraron con un grupo de monjas peregrinando, lo cual ha dado origen a varias leyendas. Aunque lo cierto es que sus caprichosas formas son producto del pasado volcánico y la erosión de este lugar. Si después de las actividades realizadas durante el día se tiene energía para salir por la noche, la mejor opción es el centro de Mineral. Amigos, por supuesto que en mi visita a Mineral del Chico no podía faltar venir a Las Tachuelas, un café y un bar que ofrece esta bebida típica de Mineral del Chico. Aquí está mi querida Clau y me va a hacer el favor de prepararme una de estas delicias. Ya me dijo que una, como es mi Clau, funciona como aperitivo. Como aperitivo. La segunda como Digestivo. La segunda como digestivo y la tercera Afrodisíaco. como afrodisíaco. Pero ya me dijo que ahí me quede porque la cuarta puede o anular el tercer efecto o potencializarlo. Entonces, mejor no lo descubrimos. Nos quedamos en la tercera. Mi Clau, venga de ahí. Tenemos que probar esta delicia. Ven nada más. Les cuento que es una mezcla de hierbas de la región. No se cuenta el secreto porque pues si no, pues ya no tendría chiste y tenemos que venir todos aquí a Mineral del Chico a probarlo. Vean nada más, justo la galleta de encima es la que le da la forma de la tachuela. ¿Cómo es, mi Clau? ¿Una mordidita y un traguito? Una mordidita. Muy Despacito. bien. Venga, despacito, no vayamos a abusar. Salud, amigos. Este es el hotel en el que me quedé, se llama El Paraíso y se encuentra más o menos a unos 10 minutitos caminando del centro de Mineral del Chico. Como pueden ver, está muy bonito, está muy grande, tiene varios rincones en donde se pueden tomar un montón de fotos y les van a quedar muy bonitas. ¿Por qué? Porque se encuentra rodeado de naturaleza, estamos en pleno bosque, entonces bueno, hay vegetación por todos lados y la verdad es que se respira un aire súper limpio, súper puro, eso está muy bien. Lo que no me gustó tanto fue que, bueno, les cuento, Mineral del Chico está rodeado de montañas, entonces el internet en los celulares, la verdad es que no está tan bien, no hay mucha señal, entonces por eso hay que ir como que buscando lugarcitos en donde tengan wifi. Entonces bueno, termina el día y lo que uno piensa que va a hacer llegando al hotel es ponerse en contacto con la familia y todo eso, y aquí en el hotel el único sitio en donde hay wifi es en el lobby. Como les digo, el hotel es muy grande, entonces yo estaba hospedada en uno de los cuartos que están por acá atrás y bueno, pues caminar hasta el lobby, híjole, era toda una odisea. También les platico que el cuarto en el que yo me quedé estaba un poquito descuidado, había algunas cosillas que no funcionaban bien, por ejemplo la calefacción, algunos enchufes, entonces bueno, creo que le hace falta un poquito como de mantenimiento. Acuérdense que todo esto es con base en mi experiencia, fue el cuarto en el que yo me quedé, tal vez hay otros que están en mejor estado y bueno, pues lo que sí es que descansé y dormí muy rico.
Para desayunar vine a este lugar que se llama El Tapanco y les platico un poquito cómo está la cosa. Sobre la avenida principal hay un montón de restaurancitos a los que ustedes pueden venir y que tienen una vista maravillosa, como este. Vean nada más a mis espaldas, está la iglesia, está la plaza principal y estamos en este balconcito que es una especie de tapanco y bueno, se disfruta muchísimo porque vemos la vida pasar y eso está maravilloso. Les cuento que pedí este paste de manzana porque estando en Hidalgo no puede faltar, un cafecito lechero y unos tlacoyos. Vean nada más qué delicia, son de pollo con salsita roja. Vamos a ver qué tal está, vamos a llenarnos de energía para comenzar este día. Amigos, si están buscando turismo extremo en Mineral del Chico, una excelente opción es H-Go Adventures. Aquí tienen un montón de actividades como el cañonismo, como el canopy y como la vía ferrata. Yo voy a hacer 2 de estas. Vamos a prepararnos, estamos aquí en la zona en donde nos ponemos arnés, tanto de cintura como de pecho y casco para estar 100% seguros. Después de alistarnos con todo el equipo, comencé con el canopy, un circuito de tirolesas y puentes colgantes entre los árboles. Amigos, llegamos a nuestro primer puente colgante. Lo que hay que hacer es engancharnos a este cable de acero. Estas dos son nuestras líneas de vida, así se les conoce, y tienen que estar encontradas, una para un lado y la otra para el otro lado, para, por supuesto, brindarnos mayor seguridad. Vamos a empezar, vamos a pasar por estos escaloncitos. Como pueden ver, está bajito, aquí si no hay problema. Nos vamos a ir apoyando de estos pues cables que tenemos aquí alrededor. ¡Ay, Dios mío! Imagínense, y esto está bajito al rato. No quiero saber qué va a pasar. Esta actividad es un gran inicio en los deportes de aventura si no se está seguro de querer realizar algo más extremo, ya que de este modo podemos familiarizarnos con las líneas de vida, el arnés y los mosquetones, mientras cumplimos con los desafíos y juegos de destreza ubicados en medio del bosque a una altura moderada. Este circuito consta de 5 puentes colgantes, 3 tirolesas, una telaraña y mucha diversión. Es importante poner atención a las indicaciones de nuestro guía, ya que el correcto manejo de nuestro cuerpo nos permite conseguir la rapidez deseada en la tirolesa y pasar por los puentes con pericia. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Amigos, pues ya terminamos la primera actividad y ya con la adrenalina a tope, ¿qué creen? Que me voy a animar a hacer vía ferrata, que es una de las más extremas. Les platico que es escalar una roca con ayuda de instalaciones de acero. Aquí tenemos una piedra en la que podemos practicar, ya más o menos tenemos los conocimientos adquiridos. Entonces aquí me voy a poner a ensayar un ratito. Aquí tenemos las líneas de guía que siempre tienen que ir encontradas. Y bueno, pues vamos a ir subiendo, la tenemos que traer arriba de nuestro brazo para que no se vayan a atorar. Y bueno, vamos a practicar pues para que en las alturas no nos agarren inexpertos. Amigos, esta es la primera parte del recorrido. Como pueden ver, nos encontramos con una escalera bastante alta que nos va a llevar a una plataforma en donde ya nos espera Tusa. Nos lanzó esta cuerda azul, la que tenemos que amarrar justo a una de nuestras guías y así ya vamos completamente seguros. Vámonos para arriba, se ve sencillo, es el primer paso, hay que comenzar siempre con lo básico. Uy, lo logramos, primer paso. Pues ahora sí, viene lo bueno, que comience esta aventura, vámonos. La vía ferrata está instalada en La Tanda, una montaña con más de 200 metros de altura. Pues ya estamos pues en este recorrido tan padre. Hay varias grapas que son pues las que nos van ayudando con el soporte, algunos escalones también de acero. Y en la parte por la que voy a pasar ahora hay que agarrarnos del cable de acero porque es una parte en la que hay como que un tronco de madera y no hay tantas grapas, entonces hay que irlo tensando hacia abajo. Ya saben, siempre agarrando perfectamente nuestras líneas encontradas y con muchísimo cuidado. Venga de ahí.
Recuerda que durante el trayecto lo más importante es tu seguridad, así que no avances deprisa sino a tu ritmo para poder tener certeza en todos tus movimientos. Nos llevaremos aproximadamente un 15% del recorrido, pero vean nada más con qué facilidad, qué a gusto va subiendo uno. Vamos a pasar a una parte un poquito extrema, ahorita van a ver de lo que les hablo. La duración de la vía ferrata hasta la cima varía entre 3 y 4 horas. Esta parte se llama la ponchadora porque, como pueden ver, la piedra está un poquito salida, entonces, híjole, el grado de dificultad aumenta. Ya nos lanzaron una cuerda que tenemos que amarrar a nuestro arnés para mayor seguridad. Vámonos, aquí sí hay que ir escalando con mucho cuidado. Una vez que subimos la ponchadora, aquí es el lugar perfecto para una foto obligada. Lo que hay que hacer es poner nuestro piecito en medio de la grapa de manera inclinada y extendernos. Dios mío, estamos a muchísimos metros de altura. Y bueno, pues ya estando aquí tenemos que aprovechar la pose. Amigos, hemos llegado al puente colgante. Estamos a 60 metros de altura y bueno, aquí venimos por supuesto con las guías, con toda la seguridad. Híjole, me estoy acordando mucho de la escena de Shrek, ¿se acuerdan? En la que el burro tiene mucho miedo porque está cruzando el puente. Así voy como el burro en este momento, no miro abajo, no miro abajo, no miro abajo. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, mucha adrenalina en este recorrido, está muy padre. Estamos a punto de cruzar otro puente, el puente de las X. Hay que tener un montón de cuidado y hay que ir pisando justo en cada parte en la que se va formando la X. Es un cable de acero como el que nos viene acompañando durante todo el recorrido. Ahorita van a ver un poquito más. Vamos pues, pisando fuerte, diría Alejandro Sanz. ¿Saben cuál es el problema aquí? Muchas veces uno no quiere ver abajo para evitar que le dé miedo la altura, ¿no? Pues aquí a fuerza tienen que ver abajo para ver exactamente en dónde son las X y en dónde ir pisando. El recorrido se va tornando un poquito complicado porque en esta parte ya no hay tantas grapas, ya más bien son puntos de apoyo que son los mismos de la piedra, entonces hay que echarle más ganas y apoyarnos muy bien y con muchísimo cuidado hacerlo. Amigos, llegamos a la parte más extrema del recorrido. Aquí se llama el salto de Tarzán o de Tarzan y son 160 metros que vamos a aventarnos como que en caída, como si fuéramos un péndulo. Tenemos que llegar a la plataforma que se encuentra del otro lado. Ya nos dieron las recomendaciones de cómo llevar las manos, de cómo llevar las piernas. Tengo mucho miedo, no sé qué voy a hacer. Diosito, ayúdame, ayúdame, tengo miedo. Pasa tu pie izquierdo acá. Ajá. Vas a soltar fuerte de la grapa que está atrás de ti. Vale, con la fuerza haciéndolo. Sí, ya, a la punta de 3. 1, 2, 3. ¡Ay, Dios bendito! ¡Ay, amigos, no inventen! Tengo miedo. ¿Y qué creen? Que todavía tenemos que subir hasta la cima. O sea, no conforme con eso, hay que subir hasta la cima. La verdad se sintió padre, ¿eh? No, creo que era más el miedo. Se siente muy padre, pero sí es extremo. Ya estamos llegando
llegando a la cima, no saben lo que me urge terminar con este recorrido. Ya no puedo más. Ya no puedo más, pero ¿qué creen? Que lo logramos. Híjole, la vista está espectacular desde aquí. Oigan amigos, y vean qué padre, aquí justo en la cima tenemos otra vista de la Peña de las Monjas. Es como la parte trasera de esta famosa peña de aquí, de Mineral del Chico. Y bueno, les voy a dar unas recomendaciones para esta actividad. Traer zapatos de suela gruesa, traer pantalones, no traer shorts porque se pueden raspar. No importa cuánto calor haya aquí, ustedes traigan pantalón largo para que no se raspen con las piedras y por supuesto que traigan toda la actitud. Ya que llegamos aquí a la cima, Tusa nos hizo favor de traernos una agüita, una barrita para recuperarnos, para recuperar calorías y todo esto, ¿no? Así es. Muy Espero bien. que te hayas llevado una muy buena experiencia, sobre todo que la hayas disfrutado. Sí, así fue. Muchísimas gracias. Está muy padre. Me dio muchísimo gusto conocerte. A mí también, Tusa. Muchas gracias. Y bueno, pues ya lo saben. Hagan este tipo de aventuras con H-Go Adventures. Muchas gracias, Tusa. Al contrario, gracias a ti. Una parada que no puede faltar en su recorrido, y más si es que les gustan las historias de terror, es esta, la Casa de las Brujas. Les voy a platicar lo que me contó mi guía, que aquí hace algunos años vivían 3 francesas que practicaban la hechicería, que practicaban la magia negra. Incluso se dice que algunos habitantes vieron bolas de fuego salir de la casa y que luego regresaban. Como pueden ver, es una construcción pues como europea. De hecho, tiene un río alrededor para repeler todo el mal, para que pues estén protegidas de este modo. Años más tarde se convirtió en una casa de cultura y bueno, en el 2017 se cayó parte de la construcción. Como podemos ver, pues ahora está pues prácticamente en ruinas. Ahora pertenece a Lina y lo que están esperando es que se caiga completamente. ¿Para qué? Para volver a construirla como era la Casa de las Brujas original y ahí albergar el Museo de la Minería de Mineral el Chico. En este viaje gasté 116 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México, 90 pesos por el boleto del Turibús, 10 pesos del acceso al centro ecoturístico Río El Milagro. El recorrido en la mina Aurora costó 80 pesos, 1,960 pesos por la noche en el Hotel Paraíso. El Canopy costó 350 pesos, 900 pesos de la Vía Ferrata. El total por mis alimentos y bebidas fue de 460 pesos. Así que el costo por mi viaje a Mineral del Chico fue de 4,016 pesos. Mineral del Chico es meca de distintos tipos de turismo, como el de naturaleza y el de aventura. Un lugar que conserva en la memoria de sus habitantes el pasado minero mientras mantiene y manifiesta en toda su extensión su amplia riqueza ecológica. Amigos, esto fue Mineral del Chico. Yo me despido de ustedes desde el mirador de la Peña de las Monjas. Vean nada más qué maravillosa vista tenemos por aquí. Y como consejo les recomiendo que mínimo de cajón se queden una noche en este pueblo mágico. Si es posible, quédense 2 porque aunque es un lugar pequeño y con pocos habitantes, hay muchísimo que hacer. Hay muchas actividades ecoturísticas que, como sabemos, llevan cierto tiempecito. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.